yo estoy listo. Y le he pedido a Dios que esta palabra, por lo menos en mi vida, que me marcó, pueda marcar también la tuya, pueda hablarte a lo profundo de tu ser y sobre todo pueda darte herramientas para seguir adelante. De eso se trata. No venimos a la iglesia para abstraernos del mundo. Jesús dijo, yo no ruego que lo quites del mundo. Estamos en el mundo, estamos en el planeta Tierra, y diga conmigo, en el planeta Tierra ocurren cosas. No, dígalo más fuerte, en el planeta Tierra ocurren cosas. Gracias, mi amor. Y cuando usted viene a la iglesia, usted viene a recibir herramientas para después ir a aplicarla. Y hay una frase que yo escucho y mucho, y quizás en estos últimos años se hace más fuerte en todas las áreas de nuestra vida. Cuando yo le pregunto a una persona, ¿cómo estás? Cuando le preguntas al otro, ¿cómo va tu profesión? ¿Cómo va tu negocio? ¿Cómo va tu familia? Y hasta cómo va tu ministerio. Normalmente la gente me da una única respuesta y de eso quiero hablarles. Porque normalmente cuando la gente me responde, me dice sencillamente que está bajo presión. ¿Cuántos saben de lo que voy a hablar? ¿Y cómo estás? Bajo presión. ¿Cómo está tu trabajo? Mucha presión. Y hasta algunos sabandijas que cuando le decís, ¿cómo está tu matrimonio? Bajo mucha presión. Normalmente la gente, cuando usted le pregunta, dice, tengo demasiadas presiones. El problema no es cuando estás bajo presión. El problema es cuando estás bajo presión, ¿qué dice ahí? Constante. De vez en cuando un poco de presión te despierta. De vez en cuando cuando te viene un momento así medio de presión, medio como que te mueve los caramelos y entonces reaccionás. El problema no es estar bajo presión. El problema es cuando estás bajo presión constante. O sea, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, ni siquiera se toma el sábado, los sábados, el domingo, y si es posible las 24 horas, hasta cuando dormís, te someten a presión. ¿Cuántos dicen? Amén. ¿Cuál es el problema de la presión constante? Es que cuando la presión es constante, normalmente se transforma en ¿qué? Opresión. Entonces ya no tenemos presión. En muchos casos, lo que hay es opresión. Dicen los que saben que presión, mire qué interesante, presión es la acción y efecto de apretar o qué cosa, comprimir. ¿Usted no siente que nos están apretando de a poquito? ¿Usted no siente que nos empezaron a apretar y a comprimir de una manera que lo único que usted está pidiendo es un respiro? Los muchachos en la universidad, ¿viste cuando te vienen todos los finales? ¿Viste cuando te vienen todos los trabajos? ¿Viste cuando te vienen todos juntos y te empiezan a apretar? Y te apretan de acá, te apretan de allá, te apretan de todos lados. Llega un momento donde empezás a sufrir la verdadera presión, que es el acto, la acción, el efecto de apretarte. ¿A cuántos en el trabajo lo están apretando un poco? Levanten la mano. Uy, ¿cómo están? Apretar. A vos no. Vos estás viviendo un paraíso, hermano. Dios te ha regalado 15 años de misericordia. Dicen también los que saben que presión es fuerza o coacción. Fíjese que ya estamos empezando a levantar un poco el tono. Ya es la fuerza o la coacción que se puede ejercer sobre una persona o cosa.
Hay maneras de presionar y hay maneras de hacerte sentir la presión. Como por ejemplo, si llegás el lunes al trabajo y te tiran un clarín en el escritorio, algo te están diciendo. Es como me dijo un jefe una vez. Me dijo, no te hagas problema, yo no te voy a echar nunca, te vas a ir solo. Me dijo el jefe de los talleres de una de las marcas más importantes de automóviles, que cuando yo le pregunté cuál es la problemática que tienen con el personal, él me dijo demasiadas problemáticas, pero nosotros tenemos una técnica. Ajá. ¿Y cuál es tu técnica? Jamás echamos a nadie. Qué bueno. ¿Y cómo lo hacen? Es muy sencillo. Agarro al empleado, lo siento en una esquina y le digo, si ves que pasa algo, me avisás. Ese muchacho pasa un día, ese muchacho pasa 2, ese muchacho pasa 7, al mes me renuncia. La coacción. O sea, presionarte para que reacciones. Dicen también que es la tensión emocional o psicológica que una persona experimenta debido a circunstancias difíciles, expectativas o, ¿qué dice ahí? Responsabilidades. Quiere decir que de acuerdo a tu expectativa, a la expectativa que estás teniendo, a las circunstancias que te van rodeando, vos te empezás a sentir bajo presión. Diga conmigo, bajo presión. Y entonces, dicen los que saben, que cuando estás bajo presión, esta presión se manifiesta como estrés, ansiedad, o ¿qué cosa ahí dice? Sensación de carga. O sea que cuando estás bajo presión, la sensación que te va rodeando, lo que te va acorralando, lo que te va cargando, llega un momento que es una carga insostenible. ¿Cuántos de los aquí presentes se pueden familiarizar con lo que estoy diciendo o le estoy hablando en chino? ¿Cuántos saben de lo que les hablo? Diga conmigo, bajo presión. El problema es cuando esto se hace crónico y no sabes de qué se trata y empezás a trabajar bajo presión, a vivir bajo presión, a orar bajo presión. Añoro esos días cuando era adolescente o joven, cuando no tenía un solo problema más que ir a la reunión los días martes, jueves, sábado y domingo. Para mí Dios era extraordinario porque no había un solo problema en mi cabeza. El problema es cuando empecé a orar y empecé a relacionarme con Dios bajo presión. No es lo mismo orar a Dios sin presión que con presión. ¿Me está entendiendo? O sea, cuando usted no tiene presión, tu oración básica más o menos es así. Padre, te doy gracias. Gracias por la vida, Señor. La vida me sonríe. Yes, gracias. Cuando estás bajo presión decís, Señor, tu misericordia para siempre. El problema es cuando esto se hace constante y genera todo esto, que puede llegar a lo más peligroso de todo, que es a la opresión. Y la opresión es la acción o proceso de ejercer un poder o autoridad injusta y abusiva sobre una persona, grupo o comunidad, limitando su libertad, derechos y oportunidades. Implica la dominación, subyugación de alguien mediante el uso de la fuerza, coacción o control desproporcionado. ¿Qué quiere decir eso? La presión la podés manejar, pero la opresión ya es invasiva. Ya es espiritual. Ya se ejerce fuerza sobre tu vida y ya no lo podés manejar. La presión la podés manejar. Alguien me ha preguntado, ¿cómo? ¿De qué trabajas? Y le dije, manejo un Fórmula 1 todos los días porque me juego la vida en cada esquina. Una cosa es tener determinado momento de presión, pero otra cosa es manejar la presión, pero cuando ya se descontrola y cuando ya te pasa por arriba y cuando sencillamente ya empezás a tener problemas físicos, emocionales y hasta espirituales, te está diciendo que lo tuyo ya no es presión, sino es, diga conmigo, opresión. ¿Tendrá Dios respuesta para esto?
Mire al salmista David en un salmo que adoramos, capítulo 42. David decía, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde? Todos los santos días de mi vida, encima me dicen, ¿y dónde está tu Dios? Parece que David la estaba pasando mal. Y entonces él dice, fueron todos mis días. Mi pan de día y de noche, mientras todos los días me decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Yo le quiero preguntar a todas las almas abatidas, ¿usted sabe lo que es eso? Yo le pregunto, ¿usted no estuvo turbado alguna vez en su vida? En este momento, por ejemplo. Está ahí sentado escuchando la palabra y dice, mañana lunes. El miércoles a la noche se te hace como entraste en vacaciones 4 días. ¡Qué largo que es el fin de semana! Pero de repente el domingo a la noche empieza tu problema. Bueno, ahí me están haciendo señas. Y esto se me está empezando a transformar en opresión. ¿Por qué te abates? Me parece que David estaba, perdónenme el término, me parece que David estaba un poquito gagá. Porque se hablaba a sí mismo y decía, ¿por qué te abates? ¿Qué te pasa, Ángel? Si eras un campeón, un león, y ahora mirá lo que sos. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Parece que David estaba bajo presión. Otro versículo cuando lee esta palabra dice que dijo, ¿por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Otra traducción dice, ¿por qué estás triste, alma mía? ¿Por qué tienes esta agitación? Un verdadero cristiano no tiene por qué andar en ese estado. Y ahí te aparecen los santulones y los que la saben todo y te empiezan a decir, no, un verdadero cristiano no conoce la presión. ¿En qué planeta vivís, muchachos? La presión está. Los problemas existen, David los tenía, la experiencia de David era por momentos tormentosa. Mire, por ejemplo, en el Salmo 57, usted que le gusta el chusmerío, por ejemplo, sí, porque le gusta. En el Salmo 57, por ejemplo, David dice, mi vida está entre leones. ¿Y vos que te quejas de tu jefe? David dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre los hijos de los hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua una espada aguda. Parece que David tenía serios problemas. Por ejemplo, David en el Salmo 31 dice, de todos mis enemigos, tenía enemigos. ¿Usted los tiene? ¿Cuántos tienen enemigos? No se haga el... Algún enemigo te queda, hasta el chino de al lado, alguien tenés. Entonces David decía, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, de mis vecinos mucho más, el horror de mis conocidos, los que me ven huyen de mí, se han olvidado en su corazón como si estuviera muerto. ¿Usted de repente no le ha pasado en algún momento de su vida donde sus amigos huyeron? ¿No le quedó uno? David dice, parece que estoy como muerto porque nadie se acuerda de mí. He venido a ser como un vaso quebrado porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta todas las noches. O sea que David, ese que decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en algún momento cambió el libreto. ¿Dónde está el pastor que decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará? De repente dice, todas las noches me asalta el miedo. ¿A usted no le ha pasado que a la noche de repente la mente se le entra a disparar? Vamos a sincerarnos. ¿Viste la capacidad que tiene la mente? De repente arranca por un lado y termina vaya a saber dónde. ¿A usted nunca le pasó? Me pasa a mí solo. De repente arranco pensando en aliento. De repente empiezo a pensar en aliento. Y termino pensando en el mecánico que no me devolvió la llave Crick. Pero yo a veces me espanto de cómo el pensamiento tiene la capacidad de soltar temas. Y de repente trae a la memoria cosas que yo pensé que ya estaban olvidadas. Por ejemplo, cuando me recibía mi suegra y me esperaba todos los sábados y me adoctrinaba por la noche cuando yo no quería estar con ella, yo quería estar con la hija. Y se me quedaba de guardia.
Y yo le cuento a mis hijos, yo no me podía ir al cine, no podíamos, el tema era quedarte ahí, tenías un horario. Y de repente, ¿por qué me acuerdo de eso? Y de repente estás pensando en el desgraciado que te debe plata y que no te la devolvió. Y de repente pensás en el gobierno, en la política, en el país. Y se te vienen los noticieros, los diarios, los comentarios. Se te hace un cruce. Y son las 3 de la mañana y estás así, como el 2 de oro. ¿Dónde estaba el David que decía, Jehová me puso sobre roca firme? David en otro salmo, por ejemplo, va a decir, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me atemoricé? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, o sea, él tenía, aparte de tener enemigos, tenía angustiadores. Usted no ve que no solamente hay gente que es enemiga tuya, hay gente que te angustia, que le encanta hacerte sentir mal. Se juntaron contra mí los angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes. Eso sí era tener presión. Busqué a Jehová y me libró de todas mis angustias. Quiere decir que David tenía angustias. Sentía pesares, sentía presión. Y muchas veces lo que sintió fue opresión. Uno de los hombres más extraordinarios que la iglesia nos ha dejado, nos hizo entender que existen circunstancias reales que nos ponen en alerta máxima, despertando nuestro sentido de supervivencia y llevándonos a la preocupación normal. ¿Y qué dice ahí? Existen circunstancias reales, yo no te puedo evadir de esa, que te despiertan, que te dicen, che, guarda con el dólar, che, guarda con lo que va a pasar. Sin embargo, hay otras cosas que nos arrastran a nuestro real límite y ponen en riesgo nuestra real estabilidad física, emocional y hasta espiritual. No le dé bolilla a esto y va a ver. Cuando la presión ya no la podés manejar, de repente la presión te lleva a tu propio límite y te desestabiliza. Y entonces ya no podés orar, ya no podés pensar, ya no sos feliz. O sea que la presión normal es normal. El problema es cuando la presión es constante y cuando la presión se transforma en opresión. Entonces te lleva a tu real límite y por momentos, yo quiero decirle la verdad, te sentís enloquecer. Estando en el ministerio predicando Biblia, una noche yo pensé que moría, que me estaba volviendo loco. Porque empezó dentro de mí una presión tan grande de cosas que no lograba entender, donde tuve que clamar a Dios para que Dios me libre. ¿Usted ha pasado por ahí? Entonces dice David, David que hablaba todo esto, decía David, porque Dios guardará a sus santos para que no se vuelvan a la locura, porque él estuvo en el límite, hasta simuló y le salió muy bien cuando se hizo pasar por loco. Y hay algunos cuantos que ya no necesitan disimularlo, están re locos. Uno de los pastores más revolucionarios en la iglesia de Estados Unidos, el pastor Robert Schuller, quien formó lo que es conocida como la iglesia de cristal, la gran transformación de la iglesia cristiana en Estados Unidos, porque cuando hablamos de la iglesia cristiana en Estados Unidos no hablamos de la iglesia latina, hablamos de la iglesia americana. Y la iglesia americana sufrió o vivió una gran transformación a través de este hombre, quien a través de décadas completas sus programas de radio y de televisión se escuchaban por todo Estados Unidos. Él hablaba del poder interior, empoderó a la iglesia, despertando a la iglesia en su ser interior, haciéndole entender que hay un poder invencible que tiene el cristiano, el Hijo de Dios, y se llama Espíritu Santo. Este hombre dijo, los diamantes se forman bajo presión. Y le decía a todo su liderazgo, ¿quién se creen que son ustedes? O sea que para formar va a haber presión. Diga conmigo, para formar va a haber presión.
Uno de los entrenadores más extraordinarios en los Estados Unidos de baloncesto, profesor de la universidad, uno de los hombres con mayores logros en su carrera deportiva, pero también un escritor extraordinario que ha escrito varios libros que tienen que ver con la autodeterminación también. Este hombre ha escrito varias frases memorables que él dijo que el verdadero carácter de un hombre se pone a prueba cuando se enfrenta a la presión. O sea, lo que sos se demuestra bajo presión. Es la hora de la prueba lo que demuestra de qué estás hecho. Es la hora de la presión, cuando te apretan de todos lados, que tu ser interior va a decirme de qué fuiste formado. Este hombre, uno de los libros más extraordinarios que él escribió es El poder de la conciencia. Él escribió y dijo que la presión es parte necesaria del crecimiento. Todos los hombres de éxito, todos los hombres que lograron el propósito de su vida, todos los hombres de Dios que yo conozco en la Biblia, absolutamente todos estuvieron bajo presión. Y si no, pregúntenle a Daniel cómo se sentía con los leones que lo rodeaban en el foso. Estaba feliz, riéndose de la vida. Diga conmigo, bajo presión. Uno de los bestsellers más importantes que recomiendo para que todo aquel que quiera alcanzar y lograr el éxito empresarial, profesional, personal, en todas las áreas de su vida, las claves del éxito. Este hombre ha escrito en uno de sus libros, en la vida he tenido muchísimos problemas, la mayoría de los cuales nunca. Cuando puso en perspectiva, se dio cuenta que la presión es inherente a todo proceso de crecimiento. Para crecer vas a tener presión. Y me gustaría que usted tome nota de este hombre, porque ha dicho una frase extraordinaria. La vida sin presión, ¿qué dice ahí? No existe. Si todos los otros, que no sabe usted ni quiénes son, ni dónde vivieron, ni conocen su familia, dice, lo dijo Eric Weston. Bueno, ahí tenés a Ángel Caputo. Me merezco un aplauso. ¿Y qué mérito tiene este? Y aguantarlos a ustedes ya me manda al cielo, mirá. Pastor, quiero renunciar a mi trabajo porque hay mucha presión. Pastor, creo que me equivoqué, no es mi matrimonio. Demasiada presión, ella me exige mucho. Y yo le digo, te entiendo. Entiendo. Pastor, me voy de esta iglesia porque en esta iglesia te presionan demasiado. Es la excusa de los perdedores. Lo que en vez de buscar superarse, buscan la excusa para autojustificarse. Entonces a todos ustedes les digo que la vida sin presión no existe. Solo hay que saber manejarla para no morir en sus manos. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. ¿Usted cree que en el ministerio yo no tuve presión? ¿Usted cree que en el servicio a Dios no hay presión? ¿Usted cree que la gente no te viene a presionar, que si no esto, si no lo otro, me voy a la iglesia, no voy? ¿Usted cree que no existe la presión en un matrimonio? ¿Usted qué cree que en el país del primer mundo, donde todos nos queremos ir, usted cree que no hay presión? La presión existe, el aprieto, el apuro, va a existir, solo tenés que manejarla. Es el propio rey Salomón, el hombre más próspero, bendecido. Ese hombre manejó el mundo. No estoy hablando de cualquiera, estoy hablando del hombre que dominó el mundo, dijo. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores. Y eso que no vino a Argentina este muchacho. Todos los días son dolores, sus trabajos molestia. Y vas a trabajar cantando al Señor, aleluya. Ay, el pastor nos enseñó que el trabajo es una bendición.
Y ya cuando estás abriendo el negocio te empezás a dar cuenta de todo. Lo primero que te llega una carta documento del municipio. Algo tenés que pagar, algo no pagaste. El empleado que no te vino, el otro que faltó, el otro que dijo, el que no te cumplió. El que no te entregó, el que no vino, el que no buscó. Sus trabajos molestian. Aún de noche su corazón no reposa. Este desgraciado porque no vino cuando lo agarre. Y ahora dijo que le agarró el dengue. Y le agarró el dengue y me trajo un papel, un justificativo, que ¿sabe lo que hago con ese papel? Y encima así en mano alzada me pone el papel. El paciente fulano de tal tiene dengue. 15 días de licencia. ¿Quién fue este? Ezequiel no creo. Estábamos en plena pandemia. Y entonces un empleado se tenía que presentar a trabajar en determinado horario, determinado día. Después de semejante pandemia, todo cerrado, imposible. Nunca faltó el sueldo, nunca faltó nada. La empresa haciendo un esfuerzo enorme para sostener a todo el mundo. Y de repente cuando decimos, bueno, somos, ¿cómo se decía? Cuando sos necesario, cuando sos indispensable, cuando sos... El gobierno dijo, son esenciales, arrancandonga. Dije el lunes, lo agarro a mi capataz y le digo, escuchame, avisale a todos los muchachos que el lunes estamos todos. Llevábamos 2 meses en casa, no sé ni haciendo qué, pero estábamos en casa, hasta teníamos ganas de irnos de casa, ¿verdad? Y de repente cuando llego dice, vos no vas a creer que fulano tal me dijo que ayer le agarró COVID. La sangre de Cristo, dije. A la noche, ¿cómo pensé en ese Hijo de Dios? Por las noches no puede dormir. Ahí vino como al mes porque después del COVID le agarró el recovid. Y después del recovid no sé qué le agarró. Y entonces le digo al encargado, bueno, está bien, no hay ningún problema. Pedile por favor que venga con el certificado médico. Y entonces le mando una foto del certificado médico. Y eso era el día 20, ponele, vamos a suponer, porque no me acuerdo, ponele que día el día 20. Y le mando un certificado con fecha 21. Yo dije, pero ¿hoy qué día es? 20. ¿Cuándo le detectaron el COVID a este muchacho? La semana pasada. ¿Pero qué hizo? ¿Futurología? O sea, le firmaron un comprobante un día posterior. O sea, es como que le digo, ¿y cuándo te tenés que presentar a trabajar? ¿El 21? Mándame 21. Le mandó el 21. Y encima, el certificado médico dice, compadece acá. Y cuando miro el lugar, era más o menos 50 kilómetros de la provincia de Buenos Aires. Y entonces lo esperé. ¿Con qué ganas lo esperé? Y le dije, así que te agarró COVID. Sí, ¿viste esa gente que te empieza a explicar? Te explica. Es como dice mi abogado. Mi abogado me dice, mira, si alguien vos le preguntás qué se dedica y tarda más de 10 segundos en responderte, porque ese es un estafador. Si usted pregunta, tiene que responder rápido. Si usted dice, no, yo en realidad lo que pasa es que usted me pregunta a mí, ¿y a qué te dedicas en la vida? Soy importador de materiales eléctricos. ¿Cuánto? 3 segundos. Entonces, si yo te digo, mira, en realidad yo conseguí una fábrica que está en China, pero lo que pasa es que a veces este hombre, un buen hombre, conocí un chino que una vez, ¡ya está! No te voy a decir la verdadera palabra que me dijo mi abogado porque es ofensiva. Y entonces le digo, escúchame una cosa. Así que te agarró COVID. Una semana antes de presentarte. Sí. Pero vos el certificado lo trajiste un día posterior al día que te tenías que presentar. No, porque en realidad lo que pasa es que cuando yo le pedí la orden me lo dio. Pero vos me dijiste que vos fuiste al médico. Sí. No, pero ¿fuiste o no fuiste? No, pero en realidad, no, lo que pasa es que se lo pedí y me lo mandó. Y yo lo veo que se empieza a enredar. Y le digo, y aparte, o sea, vos que no tenés auto, te subiste un colectivo y te fuiste como a 30 kilómetros a que un médico te dé un certificado con un día posterior. Mira, con esto me hago una fiesta, le digo. Con esto, hasta le puedo iniciar una demanda al que firmó este comprobante. Y a vos te puedo echar hasta con causa. Y encima sos un hijo de Dios. Y a su nombre, y a su gloria, todo el trabajo es molestia.
angustia, es dolor, es quebranto. Hasta de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y que beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto esto que viene de la mano de Dios. ¿Qué está diciendo Salomón? Mirá, problemas van a haber siempre, queridos. Las presiones van a estar siempre. Las decepciones van a estar siempre. Tenés que aprender a manejar la presión. ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso que Jesús, el propio Jesús dijo, por lo tanto no se angustien por el día de mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya, ¿qué dice ahí? ¿Para qué te vas a presionar por mañana si el problema lo tienes hoy? ¿Cuántos dicen amén? Así que te quiero dar una guía práctica en esta noche. ¿Qué hacer con la presión? ¿Qué hacer cuando estás así? En primer lugar, lo primero que tenés que hacer con la presión, dígamelo usted, ponerle. Porque los problemas, las circunstancias tienen la enorme capacidad de multiplicarse y multiplicarse. Entonces hay un momento donde usted debe poner el verdadero límite a la presión. ¿Qué significa esto? De que hay un momento donde usted tiene que decir stop. Y ponerle el límite. Mire, hay gente que si usted no le pone el límite, te come la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Saúl llevaba gobernando Israel 2 años. Samuel le había dado instrucciones precisas. Le dijo Samuel, vendrá el Espíritu Santo sobre tu vida con poder y serás mudado en otro hombre. Una vez que seas mudado en otro hombre, te vas a preparar para enfrentar a los filisteos, que son nuestros enemigos. Para eso Dios te ungió. Dios no te ungió para que andes ahí en el palacio haciéndote el rey. Dios no te ungió para que simplemente te pases por la vida floreándote de tu cristianismo. Dios te ungió para algo. Y entonces Samuel le dice a Saúl, después que el Espíritu Santo venga sobre tu vida, vas a descender y me vas a esperar. Me vas a esperar en Micmas. Me vas a esperar en ese lugar. Y al 7º día, o sea, no le faltaba información, al 7º día yo voy a ir a ofrecer un holocausto y te voy a decir lo que vas a hacer. ¿Qué le está diciendo Dios a Saúl? Mirá, Saúl, yo te voy a preparar para una gran victoria, pero no te voy a decir cómo lo voy a hacer. Yo sencillamente te voy a pedir que esperes 7 días. Al 7º día vamos a ofrecer un holocausto que será el límite para los filisteos. O sea que el límite a los filisteos era el holocausto. El holocausto que Samuel iba a erigir. Yo quiero que usted busque su Biblia porque lo veo muy cómodo. Busque en su Biblia 1 Samuel capítulo 13. ¿Está recibiendo, hermano? ¿Vamos bien o no? Yo tengo todo el tiempo del mundo. Hoy dormí una siesta. ¿Cuántos durmieron la siesta hoy? ¡Ay, no! Oh. ¿Se la perdió? Primero Samuel capítulo 13 nos cuenta la historia de que Saúl se prepara para la gran batalla. Dice que Saúl tenía 2.000 soldados con él y Jonatán en el otro extremo tenía 1.000. A ver, alumnos, todos los estudiantes, por favor, de economía, de matemática. ¿Cuánto es 2.000 más 1.000? Gracias, mi amor. Mira quién me contestó. Y todo esto andan con calculadora científica, nadie me contestó. 2.000 tenía Saúl y 1.000 tenía Jonatán. O sea, ¿cuántos soldados tenían? 3.000. Ahora, ¿sabe que hay un problema? Si usted lee los versículos anteriores, dice que los filisteos, usando de astucia, se llevaron a todos los herreros a su tierra. Los filisteos dijeron, ¿cómo esta gente se va a defender? Con espada. Listo. ¿Cuántos herreros hay? 100. Comprarlos a todos y traerlos acá. Y que cada israelita que quiera algo afilado venga a la tierra de Filisteo para afilar sus hachas.
Dice la Biblia un error estratégico de liderazgo, porque así se halló que en Israel no había una sola espada. La única espada que había era la espada que llevaba Saúl y la espada que llevaba Jonatán. 2 espadas para 3.000 hombres. Nunca se dieron cuenta, fíjese qué pavote que somos. Porque mire que el cristiano a veces es lelo. Así es medio tontón. Sí, a vos te lo digo. A veces el cristiano es tontón. Y Jesús lo dijo. Lo dijo que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz, diciendo los hijos de luz son unos alcornó que no sé cuándo despiertan. A nadie se le dio ocurrir decir, che, escúchame, no hay un herrero que nos haga una espada. Si mañana queremos una espada contra los filisteos, no tenemos. Y entonces dice que no se halló espada en todo Israel. Pero Samuel dijo, quédate tranquilo. Frente al holocausto, nosotros vamos a saber qué hacer. Listo. Con 3.000 hombres y 2 espadas. Diga, 3.000 hombres, 2 espadas. Vaya al capítulo 13, en el versículo 5, dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. A ver los que tienen calculadora. 30.000 carros. ¿Cómo? Estos eran 3.000 y sin espada. Los filisteos le mostraron 30.000 carros, que por carro van 2. O sea que ya por los carros ya tenemos 60.000 monos. Y nosotros tenemos 2.000 y sin espada. Me parece que tenemos un problema acá. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que sigue diciendo. Los filisteos se juntaron para pelear 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Mixbal, al oriente de Betel. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque mire lo que dice, porque el pueblo estaba en aprieto. ¿Qué es lo que sintió Israel en ese momento? Presión. La mejor definición de la Biblia para la palabra presión es la palabra apriete. Cuando te aprietan. 30.000 carros, 6.000 caballos, un pueblo numeroso. Y Saúl miró para atrás y vio 2.000 gallinas sin armas. Entonces dice que cuando el pueblo se vio bajo presión, dijo, mirá, Saulito, yo te dije que te voy a respaldar. Es como los que a mí hace 20 años atrás me dijeron, Ángel, yo voy a estar al lado tuyo y te voy a acompañar, porque aliento de vida será el umbral de Dios sobre la matanza. Ni 6 meses duraron. Usted nunca ha tenido esa gente que te dice, contá conmigo. Aunque todos te dejen. Entonces dice que, bueno, quiere aplaudir, aplauda, no hay problema. En esta iglesia no censuramos eso. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cueva, en fosos, en peñasco, no había un agujero que no se metieron adentro. ¡Anda vos! ¿Qué te pensás que soy? ¿Cómo voy a ir? La presión te llena de miedo. La presión te mete en el agujero más oscuro, más negro. La presión te hace temer, tener bronca de la circunstancia. Y se ocultaron, se guardaron, se metieron adentro y dijeron, no podemos. Y entonces dice que Saúl se entró a desesperar. Y cuando estás bajo presión, lo que te empieza a pasar es te empezás a desesperar. Y te olvidaste que a la presión hay que ponerle un límite, y el límite era el holocausto.
holocausto, porque ahí Dios iba a revelar de qué manera lo iba a hacer. Y entonces yo te quiero decir en el nombre de Jesús que cuando estás bajo presión, lo único que tenés que hacer es ponerle un límite a la presión. La presión era el holocausto, significaba buscar la comunión con Dios para que Dios te diga cómo te va a liberar. Porque si hay algo que Dios jamás ha dejado de pensar, es en tu verdadera libertad. ¿Cuántos dicen amén? Nunca sabremos cómo Dios lo quería liberar. Porque dice que Saúl se desesperó y ofreció el holocausto, y entonces dice que Samuel le dijo a Saúl: ¿qué hiciste? No me tenías que esperar 7 días. Pero me desesperé, no puedo esperar, no puedo hacer, tengo que esperar. Vos me decís que esperen en el Dios, y vos me decís que confíe en el Señor, que Señor ni Señor, mirá lo que me está pasando. Vi que el pueblo se me desertaba, se iban todos estos cobardes. Y Samuel le dijo: locamente has hecho, Dios hubiera confirmado tu reino, salame. Sí, a veces Dios te tiene que decir salame. ¿Por qué no manejaste la presión? Por tanto, Dios se ha provisto un hombre que es mejor que vos. Escúcheme bien. Nunca sabremos cómo Dios hubiera querido liberar a su pueblo. Nunca sabremos por qué Saúl la estropeó. Y cuando dejas que la presión te domine, cuando no le pones un límite a la presión, hay un momento donde le tenés que decir: para un momento. Es como cuando después de llorar y de angustiarme y de entender lo que me estaba pasando, entendí que la verdad me iba a liberar. Y entonces dije: es el momento de decir la verdad que nunca había dicho. Y yo me acuerdo que todas las mañanas me llamaban todos los proveedores para amenazarme de muerte. Y todas las mañanas me llamaban y me decían: pará, ¿cómo vas a hacer? Te voy a buscar, estoy armado. Oiga, hermano, yo no estoy contando de cuento. Un día fui a mi proveedor y sacó un Magnum. ¿Usted vio lo que es un Magnum? Un revólver así. El dueño, una de las marcas más importantes del mercado textil. Fui a hablar con él, me senté, yo estaba temblando de miedo, y el tipo abrió el cajón, no me dijo ni buenos días, abrió el cajón, sacó el Magnum y lo puso arriba del escritorio y me dijo: ¿qué me querés decir? Y entonces lo miré y le dije: quiero decirle algo con toda franqueza. Quiero decirle que de lo único que usted se puede agarrar para cobrar lo que le debemos es de mi palabra. Y yo he venido de darle mi palabra de que yo voy a pagar hasta el último centavo. Y el hombre me mira, y cuando yo dije: acá agarra el Magnum y sos boleta, Ángel, yo me puse a llorar. Y le dije: te pido perdón, Eduardo, ¿te acordás? Eduardo Ini, dueño de Cederías Ini, entre otras cosas. Y le dije: Eduardo, te pido perdón porque yo jamás te quise estafar. Me estafaron. Y te pido perdón, y me puse a llorar. Y al lado del Magnum había una lapicera. Y yo vi que levantó la mano y dije: o es la lapicera o es el Magnum. Y agarró la lapicera y me la tiró por la cabeza y me dijo: pibe, si te levantás tenés más crédito que si nunca te hubieras caído. Que hayas venido a decir la verdad, eso a mí me alcanza. Y le dije: solo le pido que me deje trabajar y yo le voy a pagar. ¿Qué hice? Le puse el límite a la presión. Nunca sabremos qué Dios hubiera hecho. No sé, me pongo a fantasear. Tener 3.000 sin armas. Una manga de Pokémones. Todos asustados, metidos en las cuevas. ¿Cómo los saco? No sé, yo me imagino. Dios de repente hubiera mandado un ángel y los hubiera matado a todos. Dios hubiera dicho: sentate en primera fila que los voy a matar a todos los filisteos. Y lo que es peor, Dios hubiera exterminado a los filisteos en ese acto de obediencia que Saúl no permitió. Pero Jonatán, con su paje de armas,
dijo, ¿saben qué? Para Dios no hay diferencia en salvar a muchos y a pocos. Y solo yo tengo espada. Y entonces le dice a su paje de armas, ¿sabes qué? Yo voy a ir a la guardia de los filisteos y me voy a mostrar. Si ellos me dicen, vení que te voy a matar, entonces Dios me los entregó en la mano. Y si ellos vienen a mí, somos boleta. Pero ¿sabes qué? Yo me juego. Y entonces Jonatán, el anónimo, el que no era rey, pero que tenía una espada, dice la Biblia que fue ante los filisteos, dice que el paje de armas lo animó y le dijo, ve, vayamos, si Dios se agrada nos va a entregar a los filisteos uno con arma y otro desquiciado que te sigue. Porque necesitas un desquiciado. Y entonces dice que Jonatán se paró frente a la guardia de los filisteos. 30.000 carros, 6.000 caballos, gente numerosa. Y dice que Jonatán dijo, acá estamos. Y entonces los filisteos dijeron, uy, vienen de las guaridas los de Israel, vayamos. Y dice la Biblia que Jonatán de a uno los fue matando. Y dice que a medida que caían los cuerpos, el paje de armas los tiraba para abajo. Y dice que Jonatán peleó con las manos y con los pies. Y entonces Dios hizo temblar la tierra. Y los filisteos se mataron unos a otros y así Dios liberó a Israel. No necesitaba más que 2. Dios no necesita mucho para liberarte de la presión. Dios solo te necesita frente al altar del holocausto para ponerle límites a la presión. Dele un fuerte aplauso a Dios. Usted le tendrá que poner límites. ¿Qué hacer con la presión? Número 2. ¿Cómo estoy hoy? Sí, ponete la lente, ponete. Alejarte del dolor. Estábamos en Salta y enfrente del departamento donde estábamos estaba ese cactus. Y entonces le dije a mi mujer, sacame una foto que esta me va a servir. Ah, recién se da cuenta que soy yo, ese soy yo. Deme un aplauso. Yo no sé qué hacer. ¿Qué tendrás que hacer con la presión? Lo primero es alejarte del dolor. El dolor es inevitable, pero si a veces te quedás clavado ahí, se hace crónico. Solo lograrás que el dolor se apodere de tu vida. En pleno problema, en plena desazón, nosotros nos juntábamos a recordar lo que nos pasaba. Y hoy tengo la libertad de hablarlo, porque lo hablo, porque no hay problema, de mi hermano mayor, Carlos. Volador. Solamente que cuando cae es complicado. Y entonces lo encuentro en el taller. Teníamos un taller de costura y lo encuentro a Carlos bañado en lágrimas, agarrado del mate con la Biblia abierta. ¿Viste cómo somos? Y lo miro a Carlos y le digo, ¿qué te pasa? Y entonces le digo a Carlos, ya lloramos demasiado por esto. Si no damos vuelta a la página, no salimos más. Si no hacemos algo que nos saque de esta inercia, vamos a entronizarnos en nuestro dolor y no vamos a salir más. Porque nos encanta, mire. Nos encanta abrazarnos al dolor y hacerlo nuestro. Y hasta tiene nombre, ¿verdad? Y es Jeremías el que dice, miren a cuántos pasan por el camino y vean mi dolor.
porque no hay dolor como mi dolor. Y hasta jugamos competencia a ver quién tiene el dolor más grande. Llorando, pidiendo, Dios, libranos, libranos, libranos. Yo lloraba, yo esperaba que venga un ángel, me traiga plata. El desgraciado nunca vino. Yo cuando los agarre a esos ángeles que yo les estoy enseñando en la clase, cuando los agarre los voy a agarrar de él. Nunca vino. ¿Y te acordás, David, ese día que dijimos, la solución es que vengamos a orar todos los días a las 4 de la mañana? ¿Te acordás? Vos, el otro y yo. Los tres nos sentábamos, no, pero esto fue peor, estábamos en la pieza los tres orando y llorábamos. Esperando que por un acto de magia, cuando nos levantamos de la oración, había un ángel en la puerta y nos dijo, tomá. Y hasta que orábamos y relojeábamos. Las hicimos todas. Hasta que agarré y dijimos, vamos a romper lo que tanto dolor nos trajo. Y en un acto simbólico le pedí las tarjetas a David, le pedí la tarjeta. Bueno, nosotros andábamos con las tarjetas rojo azulino. Ponías una tarjeta en un cajero, te insultaba. Viviendo del prestado, viviendo de pidiendo y endeudándonos y destapando un agujero para tapar al otro y destapando hasta que dije, ¡basta! Si Dios no nos salva, ¿quién nos va a salvar? Y agarramos las tarjetas y las cortamos por el medio diciendo, nunca más quiero el veneno que me mató. Y hay un momento donde vos te tenés que alejar del dolor. Hay un momento que vos te tenés que ir de lo que tanto daño te causó. Hay un momento donde te tenés que alejar del pecado, donde te tenés que alejar de lo que causó tanto dolor en tu vida. ¿Por qué seguís pegando vuelta en lo que tanto te hizo mal? Alejate del dolor. Dios le advirtió a un cabezadura llamado Saulo, que dura cosa era pegar coces contra el aguijón. ¿Sabe qué significa eso? Si te pica una abeja y vos le pegás el aguijón para adentro, lo que vas a hacer es vas a sufrir. Diga conmigo, es hora de dar vuelta a la hoja y de alejarte del dolor. Quitar de tu vida, evitar el dolor. El ser humano es el único ser consciente que sabiendo lo que lo va a destruir, insiste hasta lograrlo. Deme solo 5 minutos más. Jesús en Getsemaní por 3 veces le dijo al Padre, si es posible. Vos que te haces el campeón, el guapo, el Superman, ¿qué te pasa? ¿Quién te dio la capa? Bájate del pony, ¿qué te pasa? No, porque Jesús 3 veces, Jesús en Getsemaní dice que por 3 veces le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué está diciendo? Yo no quiero sufrir. ¿A vos te encanta sufrir, Elsa? ¿A vos te encanta subirse así? A nadie. Pero hay un momento que te tenés que alejar del dolor. Te tenés que ir tan lejos como puedas. ¿Sabes por qué? Porque estás bajo presión. Y ya apenas podés con lo tuyo. ¿Cuántos dicen amén? La tercera recomendación que te quiero dejar es buscar la paz. La paz, esa que sobrepasa todo entendimiento. Cuando todo se cae, esa paz de Dios. El apóstol Pedro decía, apártese del mal, haga el bien, busque la paz. O sea que la paz hay que buscarla. El consejo de Dios es que busque la paz. O sea que la paz, no solo hay que buscarla, hay que encontrarla. Isaías dice que el Mesías iba a ser conocido como el príncipe de paz.
Y Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso quiere decir que cuando estás bajo presión, cuando los maremotos de la vida, de la familia, de la empresa, de los negocios, del país, de la política, de los economistas te vuelan la cabeza, lo único que tenés que hacer es refugiarte en la paz de Dios. Y entonces ya dejé de pedir por buscar la paz. La paz hay que buscarla donde está, donde se vive, donde se tiene. Muchas veces buscamos lo contrario y el viejo Abraham se dio cuenta cuando había prosperado tanto, él y su sobrino, que dice que hubo pelea entre los pastores de uno y los otros. Y entonces dice que Abraham, el viejo Abraham, cansado, maduro, cansado de tanta avivada de Lot, dice que se paró frente a Lot y le dijo, no haya más altercado entre nosotros dos. Ya no quiero más pelear. Ya no haya más altercado entre nosotros dos. ¿Sabes una cosa? Elegí los campos, elegí lo que quiera, pero andate, porque si vos te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y la Biblia dice que después que Lot se apartó de Abraham, Dios le dijo a Abraham, alza tus ojos ahora y mira la tierra, porque la tierra que ves te la voy a dar y te voy a bendecir y te voy a prosperar porque estás en paz. Por eso el famoso dicho dice, es mejor solo, dígamelo usted, escuche. A veces estamos tan apretados, estamos tan cercados, estamos tan encimados. Dice que los hijos de los profetas vinieron a Eliseo y le dijeron, el lugar es demasiado apretado para que estemos todos juntos. Vayamos al Jordán a preparar un lugar más amplio. Y entonces Eliseo le dijo, vayan. Y los hijos de los profetas dijeron, pero vos venís con nosotros. ¡Vamos! A preparar lugares más amplios. Escúcheme bien. Es hora que te aparte de los chismosos, de los quejosos, de los hombres malos y ponzoñosos. Es tiempo de buscar a los hombres de paz, portadores de ánimo, generadores de esperanza, sanadores del alma, provocadores de desafío. Es hora que te rodees de hombres, de lugares de paz. Den un fuerte aplauso a Dios por eso. Si estás bajo presión, busca la paz. Establecete en un lugar seguro. La Biblia nos enseña que nosotros estamos llamados a poner fundamentos y hay momentos donde nosotros tenemos y necesitamos una estabilidad, establecernos, que es fundar, instruir, ordenar, mandar, decretar, poner bases sólidas para que edifiques encima. Y entonces cuando edificas sobre bases sólidas, tu lugar empieza a ser un lugar seguro. Y entonces la Biblia nos dice que Jesús, cuando terminó el sermón del monte, dice que les dijo a todos, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué está diciendo? Fue a buscar un lugar seguro para él, un lugar seguro para su familia. Y la única seguridad que podemos tener es cuando estamos con Dios. Voy a terminar. Hay un remedio infalible para la presión. Yo he visto cómo mis enemigos huyeron. He visto cómo Dios me ha devuelto todo lo que el diablo me robó. Y he visto cómo Dios me sanó. Quizás el antídoto más poderoso para la presión se llama Espíritu Santo.
Conocer al Espíritu Santo para mí fue la experiencia más sublime de mi vida. Conocer al Espíritu Santo me llegó a entender lo que Jesús dijo a los discípulos: yo rogaré al Padre y Él les dará un consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, estará con vosotros, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y entonces de rodillas yo le dije: Espíritu Santo, con vos soy multitud. Y el apóstol San Pablo dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y entonces entendí que cuando iba a mi trabajo, cuando iba a mi fábrica, cuando iba a mi negocio fundido, cuando iba a mi familia, Dios estaba conmigo, no estaba solo. Yo te pregunto si conoces al Espíritu Santo. Jesús se paró en el último gran día de la fiesta y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que la presión yo la puedo cambiar por el Espíritu Santo. La presión yo la puedo cambiar por los ríos de Dios. La pregunta que en esta noche te quiero hacer es: ¿qué ríos recorren tu interior? ¿Qué te recorre por dentro? El dolor, el quebranto, la sospecha, el miedo, el odio, la bronca, el dolor. Yo nunca pensé que estando en Cristo podía odiar a alguien. Yo quiero preguntarle a todos los presentes si alguna vez odiaron a alguien. Levanten la mano, sean sinceros, yo estoy contando lo mío. Yo tenía un gran amigo mío que me estafó de la peor manera. Y abusando de mi confianza y de mi amor por él, me estafó de la manera más cínica. Y un día me di cuenta que lo empecé a odiar. No podía entender. No podía entender. Y en las últimas conversaciones yo le decía a él: no puedo creer lo que me hiciste. Si yo no estuviera tan bien presupuestado, vos te llevarías mi vida a la ruina otra vez después de 30 años. Hay procesos, hermanos, que yo no voy a volver a pasar. Hay procesos que mi corazón no los va a aguantar. ¿A usted no le pasa que hay procesos donde usted dice: yo por acá no paso más? Yo hay procesos que mi corazón no puede aguantar. Y entonces yo me vi como hace 30 años atrás o más. Y entonces yo vi la ruina otra vez cerca y no podía creerlo. Le digo: no puedo creer lo que me hiciste. Nunca tuve respuesta y sin darme cuenta lo empecé a odiar. Y una mañana estaba en el baño haciendo lo que todo mortal hace en el baño. Llevaba noches sin dormir, con el remordimiento interno que encima no me podía apoyar ni siquiera con mi esposa, porque si yo le decía mucho a mi esposa me iba a decir: ve cómo lo sabe. Y entonces yo estaba en el baño enroscado y vino el Espíritu Santo y me dijo: ¿por qué no lo soltás? Soltalo. Soltalo. Yo tengo poder para devolvértelo, pero soltalo. Y entonces vas a volver a dormir. No vas a estar apretando los dientes como estás apretando. Y vas a estar en paz. El Espíritu Santo, hermano, me tiró al piso. Lloré hasta que Dios me dijo: de tus enemigos me ocupo yo.
Y entonces ese mismo día lo llamé por teléfono, le pedí una reunión, no lo hablé por teléfono, le dije, quiero hablar con vos. Y lo cité a mi oficina acá en Aliento. Porque él sabía, un amigo íntimo, y lo cité acá en mi oficina. Y le dije, quiero decirte algo. Te libero. Te perdono. No me debes nada. Si algún día te das cuenta que estafaste como no se debe estafar a un gran amigo, acá estoy. Pero yo no te llamo más. Yo no te recuerdo más. Y yo suelto amarras. Porque es hora que esta presión no esté más en mi vida. Yo necesito que en mi interior no haya odio, no haya bronca, no haya rencor, haya ríos de agua viva, ríos de agua de vida, ríos de agua de vida, ríos. Esto es el Espíritu Santo que Jesús dijo que los creyentes recibirían. ¿Qué ríos recorren tu interior? Y escuche bien. Tu sed será saciada según tú. Si usted está buscando revancha, tu sed de revancha te va a llevar a tu búsqueda. Si usted está buscando respuestas porque nadie me las dio, tu sed será saciada de tu búsqueda. Pero si tu búsqueda es el Espíritu Santo, tu sed será saciada del agua que salte para vida eterna. Chan, chan. Cierre sus ojos. Incline su rostro. Es hora de ponerle límites a tu presión. Es hora de decir hasta acá. Es hora de poner límites. Es hora de alejarte de lo que te hace daño. Es hora de buscar la paz. Es hora de establecer sobre bases sólidas para no resbalar jamás. Es hora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede sanarte de toda presión. El Espíritu Santo puede sacarte de toda opresión. El Espíritu Santo saciará tu sed y quitará tus nervios. Quitará tu malestar, tu pesadilla, tu falta de dormir. Te hará dormir en paz. El Espíritu Santo traerá recompensa. Dígale ahí donde está, Espíritu Santo, quiero conocerte. Dígale ahí donde está, Espíritu Santo, quiero que vengas a mi vida. Dígale, Espíritu Santo, quiero que te lleves la presión para que haya paz. Dulce paz en mi vida. Y yo en esta hora quiero orar por todos los oprimidos, por todos los que están prisioneros, por todos los que están bajo presión constante. Levante su mano donde está. Quiero orar por su vida. Quiero bendecir el nombre de Dios sobre tu vida. Levante su mano. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Señor, yo te entrego mi corazón. Yo te entrego mi vida. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame al lugar seguro, a vivir en paz, a disfrutar de la paz dulce. Yo bendigo a mis hermanos con esta palabra y yo declaro que el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Recibe esa palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.